Comparto en este video algunas cuestiones que vengo pensando últimamente referidas a la pertinencia de consignas para la clase de matemática. Como van a ver en un momento, elegí centrar en el video las cuestiones que me inquietan y me preocupan y cuya respuesta no sé, más que hablar sobre algunas cosas que ya tenemos avanzadas y estudiadas en el campo de la educación matemática. Hay un problema que empecé a advertir hace un tiempo respecto a la pertinencia de consignas que va más allá de la buena redacción que tengan las consignas y empecé como a copiar algunos ejemplos que me llaman la atención y sobre los cuales me permito reflexionar sobre el tema de la pertinencia. Les voy a compartir algunas de estas cosas que veo y les voy a estar mostrando algunas de todas las cosas que no sé hoy en día y que me inquietan. Me parece interesante compartir también en este tipo de videos cuestiones que no tengo resueltas, porque así puede más de uno darse cuenta cómo surgen algunas ideas nuevas, en este caso, en el campo de la educación matemática. Sobre las consignas venimos trabajando mucho. De hecho, desde la primera edición del libro Perspectivas Metodológicas para la Enseñanza y para la Investigación en Educación Matemática, venimos trabajando sobre la importancia en el vínculo entre estas tres cuestiones: el contexto en donde uno está, en donde uno elegiría aplicar una cierta consigna, el objetivo, que es el que indica para qué yo daría esa consigna en una clase, y la consigna propiamente dicha. En el libro están los criterios de redacción de consignas, que habría en alguna medida que entender el sentido, más allá de seguir una numeración que por una cuestión de comodidad podemos haber puesto y dejado por escrito, entender el sentido de si cuido la redacción porque considero los criterios que están expresados en el texto, voy a lograr un trabajo matemático o una riqueza matemática más interesante siempre y cuando tenga en cuenta qué lugar en la clase el profe le va a dar. El concepto de potencial matemático también lo trabajamos en perspectivas metodológicas y también nos suma mucho porque nos permite sumar a priori el conocimiento de si la consigna que estamos pensando llevar al aula permite la argumentación, la exploración, si no está guiada, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la inclusión de las TIC en las consignas y en la clase de matemática. Y podríamos seguir. Tenemos mucha cosa hecha, mucha cosa sabida, y entonces con todo este paquete de cosas nosotros podemos mejorar los enunciados, las consignas y argumentar el porqué de su mejora. También sabemos esto que decía, que las consignas buenas no bastan, hay que pensar para qué la usaría, cuándo la pondría en una clase, cuando los alumnos saben qué cosa o cuando no saben qué otras, cómo es la gestión de la clase. Puedo tener una consigna maravillosa y el docente la resuelve él en el pizarrón y entonces no tiene ningún sentido formativo para el estudiante, el rol que uno le va a dar al estudiante, y casualmente el concepto de tarea entendido como esta terna entre contexto, objetiva y consigna, y podríamos seguir. Entonces, sabemos un montón de cosas sobre consignas y también sabemos que las buenas consignas no bastan porque hay un montón de otras cuestiones que tener en cuenta cuando uno va a usar o va a entrar una consigna al aula de matemática. ¿Qué pasa con la pertinencia? ¿Qué tan pertinente es una consigna para un grupo de estudiantes? Para mí siempre estuvo presente la pertinencia, o sea, yo siempre consideré que cuando uno entra a mejorar una consigna o empieza a pensar una consigna para la clase de matemática, esa consigna tendría que ser pertinente para los estudiantes a quien va destinada. ¿Se ve esto? ¿Se ve en lo que tenemos escrito, en lo que venimos compartiendo en escritos, en videos? ¿No se ve? Algunas personas lo ven y otras no. Les quiero mostrar por qué me interesó hablar de esto, y para eso parto de una entrega que recibí en un curso, no importan mucho los detalles,
Mi pedido tenía que ver con mejorar una consigna que usaran, que un docente usara en el contexto en el que estaba trabajando. Aparece la consigna original, quien está mirando puede detener el video y leerlo con un poco más de detalle. Es una actividad muy prototípica, muy común de un gráfico en el que se ofrece la derivada de una cierta función y se hacen preguntas sobre la función en sí, no sobre la derivada cuyo gráfico tenemos. La consigna mejorada está aquí, detienen el video y la pueden ver. Y yo pensaba, ¿mejoró la consigna? Y me podría contestar, sí, algo sí la mejoró. Y cuando en un momento me pregunto, ¿para quién va destinada esta consigna? Y pregunté al autor sobre a quién estaba destinada y pregunté si usaría, era para una carrera de ingeniería, y pregunté si usarían esa consigna. La respuesta fue que sí, porque la nueva consigna estaba mejor que la anterior. Entonces, como que el hecho de poder mejorar una consigna hace que un docente decida que la quiere usar. Ahí me empecé como a preocupar un poco. En particular, ese ejercicio era parte de una asignatura de álgebra lineal y geometría analítica, un trabajo práctico de sistemas de ecuaciones. Algo ahí no cerraba, esto puede haber sido como un error en la entrega, ¿no? Supongamos que era una materia de análisis 1. Voy a volver en un momento este ejemplo, pero una cosa que me empezó a hacer ruido era esto que está acá en color, que solamente por el hecho de haber podido mejorar el enunciado de una consigna, amerita, eso basta como para que uno la quiera usar. Hay un ejemplo que está en el libro Perspectivas, la edición ya es vieja, por eso le pongo el viejo conocido, sobre el hecho de graficar una función homográfica, en el que en el mismo libro vamos mejorando de una consigna extremadamente guiada, como la que se ve acá, a una consigna mucho más libre, con mucha más riqueza para el estudiante, como la que está acá, y una intermedia que sería como graficar, por eso el ejemplo 4,8 entre la 4 y la 5 sería, bueno, graficar sin mucha más pauta. O sea, esto está como en una gama de mejora. La 4 es la más rígida, la más cerrada, la que menos valoración tendría, la 5 es la que más valoración tendría, y la 4,8 es como que queda en el medio. Entonces, me quedo con la consigna mejorada, con la mejor de todas estas, y digo, ¿es pertinente esta consigna? ¿La tengo que usar aunque esté buena? Y entonces me empiezo a preguntar, ¿pertinente para quién? ¿Para quiénes? ¿Para un futuro ingeniero en alimentos sería pertinente? ¿Para un futuro ingeniero en sistemas? ¿Para una escuela secundaria orientada al arte? ¿Para profesores de matemática, en formación inicial de profesores de matemática? Y uno empieza a ver así que la respuesta de la pertinencia no es única y que las consignas no son pertinentes en sí mismas. Están como relacionadas y vinculadas con a quién, pertinentes para quién, para estudiantes que hacen qué, que estudian qué. Entonces, en cada uno de los casos, uno tendría que pensar para poder argumentar si la consigna es o no pertinente, tendría que cada caso considerarlo y ver qué me contesto y tratar de argumentar. Vuelvo entonces a este ejemplo. Cuando pienso la pertinencia para quiénes, acá hay algo que no encaja, pero digo, supongamos que me pregunto la pertinencia más allá de esa elección, si sería pertinente para un futuro ingeniero en alimentos, para un futuro ingeniero en sistemas, para un contador, para formación de profesores, formación inicial de profesores, y llego a lo mismo. No hay respuesta única, las consignas no son pertinentes en sí mismas, tendría que pensar en cada caso para poder argumentar. Miremos esta otra consigna. La dejo aquí, ustedes detienen el video. Tiene que ver con la aproximación polinómica mediante distintas formas
y hay una serie de preguntas de qué significa aproximar una función en un punto, qué método se elegiría para usar una u otra aproximación, qué significa el error de aproximación, aparece el GeoGebra, etc. Uno dice, léanla antes de seguir mis disquisiciones. ¿Pertinente para quién? Y entonces uno piensa, bueno, depende. Por ejemplo, si fuera un futuro profesor de matemática, esta consigna sería sumamente pertinente, pero tal vez si uno piensa en una carrera de, no sé, contador que tiene Taylor en su programa, uno diría, no, esto no sería pertinente, no la tendría que usar. Entonces, aparece acá un asunto que me empezó a interesar, que es que algunas consignas, aunque las mejoraran mucho, no tendrían que ser usadas. El profe tendría que decidir no usarlas. Entonces, me quedé pensativa alrededor de esto y digo, ¿cómo fue mi planteo? Cuando yo pedí esa mejora de la consigna, ¿qué fue lo que pedí como para que en respuesta a mi consigna me dieran una consigna, su mejora, y defendieran que tendría que ser usada más allá de su pertinencia? ¿Por qué se me filtran estos casos a partir de lo que yo le pedí a mis estudiantes? Este proceso de decir, bueno, tengo una consigna, en este caso, mi consigna como docente de profesores ya formados, les doy una tarea y cuando me contestan hay cosas que yo no quisiera que sucedan, eso me permite a mí entrar en un proceso de mejora de mi planteo, y si uno estuviera trabajando con cuestiones teóricas, esto nos llevaría a un proceso de ajustar la teoría. Cuando me fui a mirar mi consigna fue así, lo leen aquí, tenían los ítems, el seleccionar consignas, mejorarlas, bla, bla, y cuando puse las pautas a considerar, veamos este último ítem, dice, para la elección de las dos consignas sobre las que van a trabajar, considerar que sean algunas que ustedes consideren buenas o pertinentes para una carrera de ingeniería. O sea, mi planteo era al profe que está dando clase en carreras de ingeniería: arrancá eligiendo una consigna que te parezca buena o que sea pertinente para la ingeniería en la que estás. Y a partir de ahí recién empezamos el proceso de mejora. Fíjense, apareció entonces la pertinencia desde mi planteo y yo me pregunto por qué tendríamos que atender esto y si tenemos o no pautas. Y entonces surge esto de, le obliga, cuando un docente piensa en la pertinencia, está obligado en pensar a quién le va a dar clase. Y entonces no podríamos pensar en las mismas consignas para clases de una materia que doy en distintos lugares para distintos destinatarios. O sea, no tendríamos que estar proponiendo la misma clase cuando tengo estudiantes que siguen carreras diferentes. Eso no es común, ¿se dan cuenta? Hay muchas veces uno encuentra cursos de análisis 1 que tienen una guía en común y que uno las usa para futuros profesores de matemática, para futuros ingenieros, para futuros arquitectos. Y claramente, en muchas ocasiones, no podríamos usar lo que usaron conmigo. Si yo estudié licenciatura de matemática o profesorado de matemática, usaron conmigo consignas pensando que yo me voy a tener que estar formando o como licenciada o como profesora de matemática, pero si yo estoy en un curso formando ingenieros en alimentos, tendría que usar otras consignas. El punto es: ¿qué hago si no sé qué hacer ante una carrera que me pone en un lugar incómodo? Ingeniería en alimentos. Bueno, me tocaría buscar. Y entonces yo digo, ¿la pertinencia estaba o no estaba en todo el material que veníamos trabajando y que venimos compartiendo sobre las consignas? Desde mi punto de vista, en esta terna de la tarea, entendida como contexto, objetivo y consigna, la pertinencia ya estaba. Cuando pienso en el contexto, este concepto de tarea que está en el libro Perspectivas Metodológicas desde la primera edición,
me sugería a mi profe, antes de ponerme el objetivo y antes de plantear una consigna, ubicarme en el contexto de a quien le voy a dirigir la enseñanza. Para mí ahí ya estaba la pertinencia. No me queda claro que esto haya sido visto por el lector, entonces atinamos como a reformular el material justamente ante cuestiones que vamos viendo que no quedan claras. Bien, entonces digo, algunas consignas, aunque mejoraran mucho su enunciado, no deberían ser usadas. Entonces, si mi planteo ya incluía atender a la pertinencia de consignas, ¿por qué hay docentes que no se dan cuenta que no son pertinentes para un cierto contexto y cómo podrían darse cuenta? Yo sabría cómo intervenir para que un profe se trate de dar cuenta hasta qué punto es o no pertinente. Lo que no sé es qué tendría que hacer para no necesitar intervenir para que el profe se dé cuenta de si está o no diseñando o mejorando una consigna que por más que quede maravillosa no la tendría que usar. Ahí yo tengo mis pensamientos en voz alta, los cuestionamientos estos que están en donde en el terreno de lo que les quiero mostrar de lo que no sé hoy en día. Esto me lleva a lo metacognitivo, a la reflexión, a la coherencia en manos de cada profe y muestro una última cosa. También en respuesta a una consigna que di, en donde pedía una consigna de tipo metacognitiva, me encuentro con esta respuesta como ofrecida. Yo digo, esto no es de tipo metacognitivo, o sea, no me invita a trabajar sobre lo hecho. Piensen que todo lo metacognitivo tiene que al estudiante hacerlo reflexionar sobre actividades que ya hizo. No, no es una consigna nueva donde tiene que usar cosas que ya vio. Entonces digo, y este caso, el de consignas que alguien ve como metacognitivas, pero que en realidad no lo son, no son casos únicos, no son casos aislados y tienen una cierta recurrencia. Entonces, de nuevo, me quedo pensando en un montón de cosas que son las que decidí compartir aquí. Se me presentan y veo cosas que no entiendo, entonces reviso lo que hice. Tal vez enfaticé demasiado en la mejora de consignas y no enfaticé la pertinencia porque yo la daba por obvia. Entonces, tal vez ahora tenga que enfatizar, bueno, hay un orden. Primero chequemos la pertinencia. Si no es pertinente, no sigamos viéndole ni el potencial matemático, ni le pasemos los criterios de redacción de consigna, nada. Y después me quedo pensando en cómo lograr que un docente o un futuro docente se dé cuenta de este tipo de cosas, de la pertinencia y qué hago si el docente no lo ve o si podría hacer algo o si ven pertinencia donde no la hay. Esto sería que uno no advierte la falta de coherencia. ¿Y por qué se confunde lo metacognitivo, matemático, esto de pensar sobre lo matemático en actividades, en consignas que ya resolví para entender cuál método me funcionó mejor, qué técnica es más operativa en función de tal cosa? ¿Por qué eso se confunde con consignas matemáticas nuevas, donde tengo que aplicar algo ya visto? ¿Por qué esto de una consigna matemática donde tengo que aplicar algo ya visto, alguien lo está interpretando como que eso podría ser una consigna metacognitiva? Bueno, yo podría haber elegido contarles un poco más sobre pertinencias, pero hubiera quedado oculto para el que escucha las cosas en las que estoy pensando. Entonces, esto lo que me permite mostrar es alguna forma en la que, al menos en mi caso, he iniciado recorridos de posibles investigaciones. Hay algo que veo que antes no veía, que en alguna medida se me manifiesta recurrente, que no entiendo por qué sucede y que me parece valioso entender. Esto, que son mis pensamientos en voz alta, lo que me permitieron es compartir con ustedes no solo este cuestionamiento que me parece sumamente valioso, sino como este origen a posibles investigaciones que me quedaría por delante hacer. Seguimos.